Hermanos, una vez más traigo otro mensaje de la Biblia muy importante para el mundo y el pueblo de Dios. Hermanos y amigos, Dios me los bendiga y les guarde en todo momento de su vida y les ayude a cumplir con lo que dice la Biblia. Gloria a Jesús. Y escucha mis mensajes. Soy Pastor Lorenzo Flores, me encuentra en televisión digital, YouTube, Pastor Lorenzo Flores. Ahí estoy en la televisión por más de 2 años y ahí me encuentra muchos videos y son gratis, no le cobro ni un penny. Yo no cobro ofrenda ni diezmo. Yo trabajo para Dios gratis porque hay que darle gracia a lo que de gracia recibimos, dice la Biblia, y hay que llevar la vida de nosotros conforme a la Biblia. Yo tengo la Biblia, la Reina Valera. Esta es la Biblia donde muchos ministros no les gusta, ¿verdad, Jesús? Porque trae la verdadera, ¿cómo te dijera? La verdadera iglesia, no es Jesús. Y en esta hora voy a traer un mensaje de las Sagradas Escrituras. Primeramente voy a orar al Señor para que sea el que nos hable a través de la Biblia, a través de ese humilde siervo. Padre santo y bueno, Señor del cielo y de la tierra, en esta hora, Padre, me presento delante de ti y te pido que me unjas con tu santo y bendito Espíritu y hables a través de la Biblia, a través de este tu humilde siervo, Señor. Habla, te oímos, Dios, y prepara los corazones para que reciban tu palabra, Dios, en esta hora. Glorifícate de una manera especial, Señor, que tu palabra corra, como dice el profeta Jeremías, aleluya, por todo rancho, pueblo, ciudad, todo el mundo, gloria a Jesús, si fuese posible, Padre. Llévala, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido, y reprende todo lo que venga contrario, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Se va a tratar de los 2 ministerios, el de Cristo y el ministerio del Espíritu Santo. Y el ministerio es bueno mencionarlo porque el ministerio de Jehová fue dado al pueblo de Israel por disposición de ángeles, y todos los profetas decían así dice Jehová, ¿no? Jesús era la profecía en la iglesia de los judíos del Antiguo Testamento, pero el Nuevo cambió, y es lo que quiero hablarle yo ahora, de este mensaje que me ha dado Dios, que voy a traerlo en este momento. Y la Biblia dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, le habla de la venida del Espíritu Santo a Jerusalén. ¿Sí? Vamos a ver a través de la Biblia la doctrina de Cristo. ¿Sabe lo que es doctrina? Significa que es enseñanza, la enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea toda honra, gloria y alabanza, ¿verdad, Jesús? Y quiero empezar con el libro de los Hechos, del capítulo 13 en adelante. Dice así: en el nombre de Jesús, voy a leer tu palabra, porque dice la Biblia que todo lo que hagas, te hace de palabra o por obra, lo hagas en el nombre del Señor Jesús. Capítulo 13 de los Hechos, del versículo 1 en adelante, hasta el versículo 12, del 1 al 12.
Es la palabra de Dios. Había entonces en la iglesia de Antioquía, o que estaba en Antioquía, había profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio, Crene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado otra vez, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Celacia y llegaron a Chipre. Luego del versículo llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan por ayudante, y habiendo atravesado toda la isla Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Pablo, varón prudente, estando y que estaban con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesas de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le conduciese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. De esto ya quiero hablarle yo en este momento. Ahora le voy a hablar de la doctrina de Jesús el Señor y la doctrina del Espíritu Santo. Son dos doctrinas diferentes, porque el ministerio de Testigo de Jehová fue de la iglesia de los judíos, y la gentil empezó con Cristo Jesús, fue otro ministerio diferente. Ahora estamos en el ministerio del Espíritu Santo. Yo quiero que escuche este mensaje, es muy importante. Yo hasta estaba llorando cuando Dios me inspiraba a traer este mensaje. Gracias, Jesús. Y es porque, por lo que dice aquí en el libro de los Hechos, dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, había profetas, maestros, Bernabé y Simón, el que se llamaba Niger,
Lucio, Sirene, Manaén, el que había sido criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Estos ministrando al Señor, ayunando. Ve qué importante es el ayuno. Yo me acuerdo cuando ayuné 40 días y 40 noches. Y como a los 6 meses después ayuné 25 días y 25 noches, nada más pura agua, no comida. Y ahí con el tiempecito más, hice 6 meses, una comida todos los días a las 6 de la tarde, no comida, agua nada más, trabajando. Y dice aquí, y entonces, ayunando y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí, en la iglesia de Antioquía, vemos donde empieza el ministerio del Espíritu Santo. Ya leímos el capítulo 2 de los Hechos, cuando la venida del Espíritu Santo que vino a Jerusalén, donde estaban aquellos 120 orando y ayunando a Jesús, y en el día de Pentecostés. Ahora, aquí en el capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles, vemos que a donde el Espíritu Santo empieza su ministerio. Es lo que quiero hablarle ahorita. Pero a mí lo que me interesa más de eso es de lo que creyó el procónsul. El último versículo dice, los últimos versículos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, que enemigo de la justicia, no cesarás trastornando los caminos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, andando alrededor, buscaba a quien lo cogiera de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Hoy te voy a predicar cómo se extiende esta doctrina del Señor, y de dónde viene la doctrina del Señor, y por qué el apóstol San Pablo tenía la doctrina del Señor. Gloria a Jesús. Ahorita te voy a explicar por qué. O sea, que tenemos el ejemplo del Espíritu Santo en su ministerio, cómo él empezó su ministerio llamando a Bernabé y a Saulo a través de aquellos profetas y maestros que había en la iglesia de Jerusalén, y eso nos enseña a nosotros en la iglesia. Ahorita ahorita estamos en el ministerio del Espíritu Santo. Él es el dueño de la iglesia, el jefe, él es su ministerio del Espíritu Santo. La Biblia dice, mejor se lo voy a mostrar. La Biblia dice en la Primera de Corintios, capítulo 2, y el versículo 16, nos enseña que el cuerpo de nosotros es templo del Espíritu Santo. O sea que Dios envió al Espíritu Santo a que estuviera con nosotros y en nosotros, y el cuerpo de nosotros es templo del Espíritu Santo. Esto dice en Primera de Corintios 3:16, dice que el cuerpo de nosotros es templo del Espíritu Santo, Y Galatas 4:6
Dice que Dios envió el Espíritu de Cristo a nuestros corazones, por el cual clamamos Abba Padre, que es lengua aramea, y para decir, papá, ya lo que hay Satanás conmigo, Jesús, repréndelo, Señor. Jesús. Y el que leyó ahorita, 1 Corintios 2:16, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, el Señor. Gloria a Jesús. No dice el hermano Lorenzo, dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 2 y en el versículo 16 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, el Señor. Gloria a Jesús. ¿Y por qué? Porque Galatas 4:6 dice que Dios envió al Espíritu de Cristo a nuestros corazones. Y 1 Corintios 3:16 dice que el cuerpo de nosotros es templo del Espíritu Santo. Aleluya. Así que tenemos a Dios en nosotros, ¿sí? Para que el Señor, el Espíritu Santo está en nosotros y Él no pide adoración, que le adoremos, ni pide, el Espíritu Santo no pide que le pidan a Él nada, no. Él vino a vivir en nuestros corazones para ayudarnos cómo adorar a Dios y a Cristo, al Padre y a Cristo. Él está con nosotros para guiarnos a toda verdad y a toda justicia, para consolarnos en nuestros problemas, en nuestras tribulaciones. ¿Verdad, Jesús? Es el trabajo del Espíritu Santo. Él es el dueño de la iglesia que estamos ahorita. Nosotros caminamos en el Espíritu Santo, andamos en el Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que no andamos por vista, sino por fe en Dios. Gloria a Jesús, porque sabemos que Él está en nosotros. Está Cristo y está el Espíritu Santo y tenemos la mente de Cristo. Por eso, si usted no tiene esas tres cosas, si no se consagra a Dios, a no pecar contra Dios ni contra el cielo, usted vive una vida limpia, agradable delante de Dios. No tiene por qué el enemigo tocarlo ni meterse en su camino, porque está Cristo en tu corazón, está el Espíritu Santo en tu cuerpo. Así que el Padre, los ojos de Dios están sobre ti para ver qué piensas, qué haces, dónde andas, cómo andas y qué estás haciendo. Gloria a Jesús. Ante Dios no hay nada oculto, todo Él sabe todas las cosas y Dios vive en nosotros. Por eso es muy importante que usted entienda y crea que el Espíritu Santo vive en su cuerpo. Cuando usted se convierte a Cristo y se aparta del pecado, Cristo en su corazón viene a vivir en su corazón y le da la mente de Cristo. El Espíritu Santo tiene muchas ofertas para usted y para mí. Y yo como embajador, como él ha hecho mi mensaje, embajador de Dios en Cristo, estoy aquí para publicarle las buenas nuevas que tiene el Señor. Gloria a Jesús. Es la que yo le estoy enseñando y predicando en este momento. Y para seguir adelante con este mensaje, le voy a traer a Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. Es un corto mensaje. Jesús, dice la Biblia. O sea que el Señor Jesucristo, Él fue pastor en Jerusalén. Predicaba en la sinagoga de los judíos, en el mar, en el barco de Pedro y en las colonias. Él predicaba. 3 años estuvo predicando el Evangelio, donde sacó a luz la vida y derrotó a la muerte, destruyó la muerte para su pueblo únicamente. Él fue predicador en Jerusalén y tenía a 12 apóstoles. Escucha, fíjate lo que el Señor hizo aquí. Pon mucha atención. Lo que Cristo Jesús hizo aquí en el capítulo 10 de San Lucas.
El versículo 1 dice así: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, la ciudad, el lugar donde él iba a ir, y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. O sea que mies significa cosecha, a ganar almas, cosechar almas. Esa es la mies que está hablando el Señor. Y había pocos obreros. Y él pide ahí a la gente, a la multitud de discípulos, rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Y mira, él puso el ejemplo para que tú y yo hagamos lo mismo que él hizo. Mira lo que dice del versículo 3 en adelante de Lucas. San Lucas capítulo 10, del versículo 3 en adelante. Dice: y yo os envío como corderos en medio de lobos. El 5 dice: y en cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y si hubiera aquí un hijo de paz, reposará sobre él y no volverá a vosotros, a ustedes. Y posad allí en aquella misma casa, comiendo y bebiendo, lidiando, y porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Mira lo que pasó. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde no os reciban, saliendo por sus calles, sacudid aún el polvo de vuestros zapatos, y se pegará pues de vuestros pies, sacudidlo contra ellos, pero sabed que el reino de Dios se ha anunciado, ¿sí?, a vosotros. Y ya en el último versículo dice: cuando regresaron los 70 a Jesús, volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos en que vuestro nombre está escrito en los cielos. Fíjate, el Señor está hablando de que la mies es mucha y los obreros pocos, y Él envió a estos 70, y cuando regresaron, gozosos porque los demonios se sujetaban a ellos. El Señor le dijo: no te regocijes porque los demonios se sujetan. Regocíjate que tu nombre está escrito en el reino de los cielos, en los cielos. Gloria a Jesús. Aquí Dios mismo está diciendo: rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Él como predicador, como pastor en Jerusalén, predicando el Evangelio 3 años, Él ordenó a estos 70
los mandó, los envió, mejor dicho, así como hizo el Espíritu Santo. Apartarme, dice a Bernabé y a Saulo, para la obra que yo he llamado. Se fueron a la isla de Pafos, ahí encontraron a Bar Jesús, un falso profeta, y no dejaba que el apóstol Pablo le predicase. Y él nomás fijando los ojos, dijo, lleno del diablo. No te voy a leer el pasaje, pues ya te lo leí. Pero le dijo, estarás ciego, no verás el sol por algún tiempo. Y se le cayeron tinieblas en su rostro y no vio. Y andaba buscando quien lo condujera de la mano. Y cuando vio al procónsul, lo que había hecho el apóstol San Pablo lleno del Espíritu Santo, porque había sido enviado por el Espíritu Santo a Pafos, al cónsul, al procónsul, él creyó maravillado de la doctrina de Cristo. Esta es la doctrina de Cristo, que te mande Cristo. Él mandaba a los discípulos. Y también te voy a llevar a otra escritura, donde el Señor, nosotros como predicadores tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Él es el Salvador de nosotros. Mira lo que hizo Cristo Jesús. En Lucas capítulo 9, del versículo 1 y al 2. Dice, habiendo reunido el Señor Jesús, reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Jesús los envió. El Señor de la mies mandó a estos discípulos a predicar el reino de Dios y a echar fuera demonios y a sanar enfermos. Ahora Jesús, esta es la doctrina de Cristo. No es la doctrina de los apóstoles, ni la doctrina de una persona que te va a hablar ahorita. ¿Sí? Él como pastor, en su prédica de 3 años en Jerusalén, él enviaba gente de él a predicar, pero los mandaba a él, porque él era el Señor de la mies. Ahí puso el ejemplo para que tú y yo no metamos la boca en las patas de los caballos, como dicen por ahí. Aquí el que tiene el poder y el poder, sí, para hacer todo lo que tenga que hacer aquí en la tierra, es Cristo Jesús. Él es el Señor de la mies. Él está diciendo a los discípulos, rogar al Señor de la mies y a los que lo seguían, para que envió obreros a su mies. Y ahora la iglesia evangélica, en lugar de seguir los pasos de Jesús como maestro y como salvador, ya no rogaron al Señor de la mies, que es Jesucristo. Él puso el ejemplo. Ellos no ruegan a Jesús para que hable, para ordenar pastores, para ordenar misioneros, para ordenar evangelistas. No, ese lugar lo ocuparon los pastores para hacerlo, y es antibíblico. Gloria a Jesús. Tienes que rogarle al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. ¿Sí? Y eso es lo que estamos viendo aquí. Esta es la enseñanza que traigo de la Biblia, yo. En el ministerio de Cristo, Cristo dijo, rogar al Señor de la mies para que Él envíe obreros a su mies. Y lo comprobó porque Él mismo los mandó. Mandó a 2 y mandó a 70 a predicar, apóstoles. ¿Sí?
pero los envió Dios. Él era Dios y es Dios. Y el que diga que Jesús no es Dios se tiene que arrepentir. Excuse me. Ahora bien, mira. Aquí es donde te acabo de hablar de que el ministerio del Espíritu Santo fue recibido en Jerusalén por 120 cuando estaban orando. Hablaron lenguas. Lo recibieron los 120 al Espíritu Santo. Pero aquí en el capítulo 13 es donde empieza el ministerio del Espíritu Santo. Ya Jesús, el Señor, ya había terminado su ministerio. Ya se había ido para el cielo. Y mandó al Espíritu Santo para que esté con nosotros y en nosotros. Para que Él nos enseñe a orar, a hablar con Dios, claro, Jesús. Y otras cosas que tiene que hacer con nosotros. Darnos palabra para predicar, gloria a Jesús. Dice, había en Antioquía, había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Niquier, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Estos ministrando al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Así que aquí empezó el ministerio del Espíritu Santo. Y mire lo que pasó. Llamó a Bernabé y a Saulo. Y luego los hermanos ahí, entonces habiendo ayunado otra vez y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, Saulo y Bernabé y Saulo, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron y llegaron a Pasmos, donde encontraron a este falso profeta judío, Bar Jesús, y lo dejaron ciego, porque no quería dejar que le predicase al procónsul el apóstol San Pablo. Y ahí el procónsul creyó a la doctrina de Cristo, la que habla, ahorita lo voy a llevar donde está la doctrina de Cristo. Mira, aquí está. Dice en el capítulo 1, segunda de Juan, dice, permanece en la doctrina de Cristo. Dice aquí, cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que permanece en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si no tienes esta doctrina, que esperes que Dios te envíe a que seas un pastor, que Dios te envíe a que seas un evangelista o un misionero o un profeta, si no te envía aquí el Espíritu Santo, porque esta es la profecía ahora en los últimos días que estamos viviendo del ministerio del Espíritu Santo. Si no eres enviado por el Espíritu Santo, entonces tú no eres ministro de Dios, eres ministro de Satanás, porque tomas el lugar de Dios en enviar predicadores del Evangelio. Y cuando tú no eres dueño de los fines del Evangelio, tú no moriste por la gente, no, murió el Cristo Jesús, el Señor murió por la gente, por nosotros, para salvarnos, gracias Jesús. Y luego dice, segunda de Juan 1:10, capítulo 1, versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digas bienvenido, porque si le dices bienvenido, participas en sus malas obras. ¿Sí?
Aquí, ese es el mensaje que yo quería traerte en esta hora, de que el único que tiene la autoridad ahora el ministerio del Espíritu Santo es lo que acabamos de leyendo, donde dice Hechos capítulo 13 versículo 2: ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Y el 4 dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, salieron al campo misionero y se contaron con Bar Jesús, falso profeta. Porque para eso es la doctrina de Cristo, para predicar el Evangelio, para reprender demonios y para sanar enfermos. Esa es la doctrina de Cristo. Y ahorita, como estamos en el último ministerio, que ya pasó el de Jehová, pasó el ministerio de Cristo, ahora estamos en el ministerio del Espíritu Santo. Ahora si no eres enviado por el Espíritu Santo al campo misionero, o al pastorado, o al evangelismo, o al misionero, si no eres enviado por el Espíritu Santo, entonces tú eres un ministro de Satanás, porque tomas el lugar de Dios. Por eso está el mundo ahorita como está. Yo no lo digo, lo dice la Biblia, porque el Espíritu Santo fue el que envió a dos varones en el principio de su ministerio, y los que estaban ahí en la iglesia, los profetas y maestros, los enviaron, pero no le dijeron vayan a Tantoyuca, vayan a Veracruz, vayan a México, vayan a China, o vayan a la India. No les dijo así, no los dijo además ni a dónde fueran. Los envió y ellos salieron guiados por el Espíritu Santo, predicando el Evangelio hasta que llegaron con el falso profeta Bar Jesús, que le estaba estorbando a un hombre grande de esa nación, que no lo dejaba oír el Evangelio. Lo tuvieron que dejar ciego, porque el Evangelio de Jesucristo se respeta más que el pueblo de Israel. Cuando oían que venía, cuando iba a entrar a Jericó, Jericó estaba temblando, el rey de ahí también, porque Israel iba a pasar por arriba de ellos. Y así fue. Pues ahora el ministerio de Jesucristo, que es el arquitecto de todo el universo, Cristo es el creador, es el creador. Él es la palabra de Dios, y Dios el Padre hizo el mundo por su palabra, y es Jesucristo la palabra de Dios. Él hizo todo lo que existe en el cielo y en la tierra y en el mar, todo para Él. Gloria a Jesús. Y ahorita lo tiene todo en sus manos. Todo. Él tiene control de todo, aquí en el mundo y donde quiera. No te puedes esconder, porque el trono es donde Dios vive, y los pies de Él están aquí sobre la tierra, dice Isaías 66. Ahí léelo, ahí lo dice. Gloria a Jesús. Mi Cristo es más grande que todo el mundo, es más grande que todo el universo, y por su grandeza, por eso yo me humillo bajo su mano poderosa, porque Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Yo lo amo, lo adoro, lo honro. Mi ministerio, hablo la verdad de la Biblia. Yo no estoy hablando, Dios es el que te está hablando. Él me usa para que yo traiga esta verdad de la Biblia. No soy yo, es el Señor. Creas o no creas, es el Señor el que te está hablando. Tú agarraste el lugar de Dios para enviar ministros a predicar, pastores, misioneros y evangelistas, profetas, lo que es, creo que hasta apóstoles los mandas también, cuando eso es antibíblico. Pero Dios te está hablando, arrepiéntete, probablemente tengas perdón, porque el juicio viene por la casa de Dios, y ahí va a empezar. Él va a hacer juicio.
pero primero la casa de Dios y después para el mundo. Gloria a Jesús. Él no quiere, el Evangelio, Él murió, derramó su sangre hace 2023 años que Él lo crucificaron en la cruz del Calvario, y ahí para acá toda esa gente que ha creído en Él es la iglesia de Cristo, gloria a Jesús, y Él tiene sus trabajadores, pero tienen que ser enviados ahora en este ministerio del Espíritu Santo, tienen que ser enviados por el Espíritu Santo, y no te va a decir vete para India o vete para Japón, no, te va a mandar, pero no te va a decir dónde. Él te va a llevar, porque el Espíritu Santo vive dentro de ti. Esto dice en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, el Espíritu Santo está dentro de ti para llevarte a donde Él tenga que llevarte, pero tienes que ser enviado por el Espíritu Santo. Por eso la iglesia ahorita está como está, derrotada. Ya cualquiera es un predicador cualquiera, y no debe ser así. Y también, para que Jesucristo como maestro es el que tiene que seguir su ejemplo. Él envió a sus discípulos a predicar la doctrina de Cristo y a echar fuera demonios y sanar enfermos. ¿Sí? Ese trabajo que hace el Espíritu Santo cuando tú eres enviado, como dice la Biblia, por el Espíritu Santo, gloria a Jesús. Y te voy a decir por qué ahorita la iglesia está decaída por lo mismo, de que los hombres, los pastores, no obedecieron a orar a Dios, porque es el dueño de la mies, para que envíe, el Espíritu Santo envíe, orar a Dios para que el Espíritu Santo envíe obreros a su mies, al campo misionero, a predicar la palabra. La agarraron los pastores, y la razón por la que se ve que la agarraron es porque hicieron compañía de iglesias, 50, 100 o más iglesias, para recoger el diezmo, hacerse millonarios ricos. Ahorita hay muchos millonarios que se hicieron ricos con la Biblia. Eso fue lo que tomaron ellos, en lugar de seguir como dice la Biblia. Tomaron lo que les convino nada más. ¿Ves? Como lo hizo también el pueblo de Israel, se perdió, dice en el Antiguo Testamento. Mi pueblo, dice Dios, se perdió por falta de conocimiento, porque el rey Usías dijo muy rico Dios, y se creó muy grande, agarró amigos para hacer fiestas, banquetes, y se olvidó del pueblo de Dios. Y entonces los reyes vinieron y se los llevaron cautivos y los mataron de sed, de hambre, porque no tuvieron palabra, como está pasando ahorita mismo en la iglesia del Nuevo Testamento, comprada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todavía está comprando el Señor almas que vengan a Él. La puerta todavía está abierta. Si tú te vienes a Cristo, te arrepentido, y le dices, Señor, perdona todos mis pecados, lávame con tu sangre y tus pecados, Él lo hace y viene a ser una nueva criatura en Cristo. Pero si no, vas a tener tu pago en aquel día. Gloria a Jesús. Y por la misma razón de que no pueden predicar la doctrina de Cristo, no pueden, porque no tienen la mente de Cristo. Por eso no pueden predicar con una religión falsa. Dios no está ahí. No. Yo te estoy predicando lo que la Biblia dice. Pues tú viste el ministerio de Jesucristo, ¿cómo fue? Él rogó a la gente, a los apóstoles, rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. No le dijo, envíalos ustedes, no. No dijo así. Rogar al Señor de la mies.
para que para que envíe obreros a su mies. Y pues y él lo mostró, que cuando él mandó a aquellos 12 apóstoles y los 70, ellos sanaron enfermos y reprendieron demonios y sanaron todo tipo de enfermedad y echaron fuera demonios, porque fueron ordenados por Jesús, el Señor, el dueño de la mies. Gracias Jesús. Por eso, pero en el ministerio del Espíritu Santo es diferente, como te he dicho. Tienes que esperar, orar. El Espíritu dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que os he llamado, y los envió como misioneros a la obra, a llevar la doctrina de Cristo. Claro, Jesús. Y esta es la doctrina de Cristo, que tú no seas enviado por ningún hombre de aquí de la tierra. No. Dios formó su iglesia aquí, la compró con su sangre y la está comprando todavía, porque la puerta todavía está abierta. Todavía Dios está salvando almas. Ven, antes de que cierre la puerta, arrepiéntete. Cristo te ama. Así que, en otras palabras, un pastor no puede poner a otro pastor, ni a un misionero puede poner, ni a un evangelista. No, porque el único que puede hacer ese trabajo es el Señor de la mies, que es Cristo, en esta época de la iglesia del Nuevo Testamento. Pero ahora cambió, porque ahora estamos en el ministerio del Espíritu Santo. Él se ordenó cómo llamar al misionero o al pastor o al evangelista. Él ordenó, porque el que no tiene la doctrina de Cristo, no le digas bienvenido, porque si le dices bienvenido, participas de sus malas obras. ¿Verdad, Jesús? Esto dice la Escritura, la Biblia. Ahora, todo ministro, todo pastor, ellos saben, conocen la Biblia, pero como les gustó el dinero, no usaron a Cristo ni usaron al Espíritu Santo para enviar obreros a la mies de Dios. Lo hicieron ellos, ocupando el lugar de Dios los pastores. Y por eso está el mundo ahorita así. Dios no se puede manifestar en las obras de los hombres, ni en mandamientos de hombres. No. Dios se manifiesta a donde estás en la verdadera doctrina de Cristo. Como dice Primera de Juan, ahí te habla de la doctrina de Cristo. Y si alguien viene a tu casa y no te trae esa doctrina, no la recibáis en casa ni le digas bienvenido, porque si tú le dices bienvenido, participa de las mismas obras que él está haciendo malas. Y por eso tenemos problema ahora, porque hay algo más, pero Dios me ha llamado a predicar la verdad de la Biblia. No lo hagas por el dinero. No cantes por dinero. Porque si tienes tu talento, Dios te lo puede quitar. Hay que dar de gracia lo que de gracia recibimos. Como dije el otro día, los artistas del Señor que cantan y hacen himnos, predican a Cristo en su alabanza. Eso le gusta a Dios, porque Dios vive en la alabanza, dice el Salmo 22,
y el Salmo 150. A él le gusta que le adoren con instrumentos, que le canten. Es lo que a Dios le place, le gusta oír. Pero no empieza a cobrar dinero. Ora a Dios para que supla todos los gastos de tu ministerio, como lo ha hecho conmigo. Yo tengo todo el equipo de los videos. Mi esposa me ayuda. Para Jesús, porque también la ungió Dios para este ministerio que yo tengo ahora. Pero a mí no me cuesta ni un penny partido por la mitad. Tengo técnico, tengo todo internet, tengo todo aquí en la casa, todo tengo para trabajar en la obra de Dios que me ha llamado. Dice, pero el ministerio del Espíritu Santo, la orden es diferente. Eso es, así dice el Espíritu Santo. Así que en la iglesia te va a decir el Espíritu Santo apartarme a fulano y a fulano. Y no le pregunta a dónde vas, porque aquí no se ve que preguntaron Pablo y Bernabé, no le preguntaron a los predicadores, a los maestros ni a los profetas, ¿a dónde me vas a enviar? No. Los enviaron, se fueron. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en tu cuerpo y es el que te va a llevar a donde Él quiera llevarte y vas a hacer lo que Él te mande que hagas. Esa es la doctrina de Jesucristo, el Señor, que habla en Primera de Juan. La doctrina de Cristo es para sanar enfermos, para hacer milagros, es para echar fuera demonios. Todos los apóstoles echaban fuera demonios porque tenían la doctrina de Cristo. Ahora no puedes echar tú porque tienes una religión falsa, diabólica, no es de Dios. No tienes que creerte de voces que oís del cielo que, yo soy Cristo, el que murió por ti, mira, aquí tengo mis manos heridas, mira, yo soy Cristo, el que te estoy hablando, hazme otro Nuevo Testamento, como le dijo a los mormones. Yo soy Cristo, aquí yo soy Cristo, yo te mando, yo te voy a hablar por sueños, te voy a hablar por revelaciones, en nombre, ¿para qué quieres la Biblia? Aleluya. Acuérdate que Satanás se transforma en ángel de luz y sus ministros también se transforman en ministros de justicia, pero son demonios. Abre los ojos, toda visión, todo sueño, toda revelación que te venga tiene que ser de acuerdo con la Biblia. Si es contra la Biblia, ese no es Dios el que te está hablando, ¿sí? No te dejes engañar. Yo para esto he sido llamado, para que ayudarte. ¿Cómo puedes salvar tu alma? ¿Cómo puedes tú recibir todas las dádivas del Señor? Que dice el Señor dice que el enemigo vino para matar y destruir, pero yo vine para darle vida en abundancia. De toda dádiva que procede de Dios, no de los hombres, ni de mandamientos de hombres, no. Yo no predico en contra de nadie. Yo solamente estoy predicando lo que Dios me dice que haga, y me pone en mi corazón que haga. Y me estaba llorando yo cuando estaba recibiendo este mensaje de parte de Dios. Estaba llorando porque sé que cometieron un error grande y pues por lo cual ahorita hay muchas matanzas de gente en todo el mundo. No hubo enseñanza bíblica que ellos temieran como temían al pueblo de Israel. No, pero porque ellos falsificaron todo. Ahora hicieron cada rico, iglesia rica, hicieron sus Biblias a su manera. Pero yo tengo la Biblia, la Reina Valera, principiada por Cipriano, del 1960. Es la Biblia que te trae la verdad de la palabra de Dios. Búscala
Te la recomiendo. Este ha sido el corto mensaje que he traído en esta hora. Y ahora yo voy a orar por toda aquella persona que quiera aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Nada más sígueme en mis palabras, en lo que yo voy a decirte. Di: Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados y acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Lávame con tu sangre inocente que derramaste en la cruz mis pecados. Límpiame, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esta oración conmigo, ya eres mi hermano en Cristo. Ahora busca que Dios te bendiga y te guarde, y busca una iglesia a donde se predique el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y también bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandamiento de Mateo 28, versículo 19 en adelante. Ahí está la palabra para que la leas. Dios te bendiga y te guarde. Hasta la próxima. Amén y amén.